Voltea de tu lado, sonríele, y le dale una sonrisita ahí. Dicen que sonreír adelgaza, así que ya ustedes saben cuántos kilos van a querer bajar este año. Y bueno, pues para mí es un gusto estar aquí con ustedes, verles, saludarles. Y hoy iniciamos una nueva serie que se llama Conexión, una iglesia conectada con Dios. Y miren, para empezar quiero decirles esto: hoy en día estar conectado es esencial para todas las áreas de nuestra vida. Un ejemplo, hoy hubo ciertos aparatos que no se conectaron bien y vieron los problemas que de una u otra manera vinieron a ocasionar. Pero la conexión es tan importante que hoy tenemos dispositivos, tenemos celulares que pueden hacer 1.000.000 de cosas, pero si no tienen pila, ¿qué crees que pueden hacer? Nada. No sirve de nada. Entonces miren, el estar conectados y mantener una energía es tan esencial que hoy en día, no me dejarás mentir, pero cuando no traemos datos y llegamos a una casa con mucha pena, muchas veces lo primero que hacemos es: oye, ¿me pasas la contraseña del Wi-Fi? Porque queremos estar, ¿qué? Conectados. Inclusive si vamos a ir a comer a un lugar, a un restaurante, a algo, hasta los negocios saben que la conexión es tan importante que hoy en día ya no se preocupan tanto por mejorar la calidad de lo que te van a servir de comer, sino que procuran tener una buena conexión Wi-Fi. Entonces inclusive pasas por los locales y dice: internet gratis, establecimiento con conexión Wi-Fi, porque estar conectados es ¿qué? Es importante. Y estar conectados, la realidad es que también nos facilita mucho la vida. Un ejemplo, yo hay días que como salgo a la calle y ya ven que Morelia pues nos da mucho porque arreglen allá, está en marcha algo, cerraron la calle, y por estar conectado ahí en el Face ya nada más veo que publicaron tal calle cerrada. Y digo: bueno, entonces si pensó ir por aquel lado, ya no voy por aquel lado, me voy por otro lado. Entonces miren, estar conectado es muy importante. Inclusive, ¿cuántos van al doctor que su cita médica, la confirmación de la cita les llega el celular? En nuestro caso, nosotros que vayamos a nuestro pequeño, un día antes me llega: recuerda que este día tiene cita en el ISSSTE a tal hora en tal consultorio. Dije, pues, qué padre, ¿no? Porque nos recuerda. Entonces, la conexión es importante. Todas las conexiones en nuestra vida son importantes. Las conexiones inclusive, miren, para entrar a trabajar. Hasta uno dice, depende qué conecte tienes, es dependiendo cómo vas a tardar para encontrar trabajo, ¿sí o no? Es que, no, pues yo tengo un conecte ahí y voy a entrar a trabajar. No, yo tengo un conecte ahí que me puede ayudar a hacer este trámite. Fíjense las conexiones, cómo las conexiones son importantes. Nuestras amistades, con quienes pasamos tiempo, todo tipo de conexión es importante. Las conexiones en nuestra casa, la luz. ¿Qué se siente quedarte un día sin luz? ¿Cómo te sientes cuando no hay luz en tu casa? Tú dices: ay, es que cómo prendo esto, cómo prendo aquello. Hoy en día es muy importante. Y miren, hay muchas cosas a las que el ser humano se puede conectar. Demasiadas cosas a las que nos podemos conectar. Pero hay una conexión que es más importante que todas. Y el tema que te quiero compartir precisamente el día de hoy lleva el nombre de eso importante a quien nos tenemos que conectar. Conéctate con Dios. ¿Puedes decir conmigo? Conéctate con Dios. La conexión más importante que necesitamos en nuestra vida no es el Wi-Fi del vecino, no es la cuenta de Netflix de alguien para ver películas. La conexión más importante que necesitamos en nuestra vida es estar conectados con Dios. Entonces, estar conectado hoy en día es muy fácil, muy fácil. Lo difícil es estar conectado a la fuente correcta. Todos nos podemos conectar fácil con amistades, con personas, con actividades. Inclusive aquí en Morelia a mí me asombra cantidad de cursos que hay. Curso de natación, curso de guitarra, y por todos lados hay un club a donde te puedes reunir, inclusive invitaciones para iglesia: ven a la iglesia, reúnete con nosotros. Hay un sinfín de conexiones. Te metes a una página de ciertas cosas y te invitan a formar parte de algo.
Hoy es muy fácil conectarnos al internet. ¿Cuántos se lograron conectar al internet cuando tenías que conectar el teléfono y tenías que hacer una llamada y se empezaba ahí? Y se iba conectando. Y si contestabas una llamada, ¿qué crees que le pasaba al internet? Se desconectaba. ¿Cuánto le tocó así? Entonces imagínense, estar conectados siempre ha sido muy importante, que hoy en día es tan fácil. Hoy te puedes conectar al internet ilimitado, pagas solamente 10 pesos. Imagínense hace 15 años poder conectarte ilimitadamente a internet solamente por 10 pesos al día, es algo imposible. Y entonces hoy en día es tan fácil y sencillo, pero conectarnos con la fuente correcta es lo difícil. Nos podemos conectar rápidamente con lo que está pasando en Japón. Hoy prendes tu tele y sabes qué está pasando a la vuelta del mundo. Inclusive te puedes conectar con un ser querido que está en otra ciudad, en otro país, y ver qué está cocinando y ver cómo está vestido. La conexión hoy en día es fácil. Conectarnos a la fuente correcta es lo difícil. Y miren, algunos al comenzar el año se conectan con una actividad. Voy a hacer ejercicio. Voy a aprender a tocar un instrumento musical. Voy a aprender a hacer algo. ¿Nos conectamos con qué? Con una actividad. Y ahí estamos conectados, y ahí pasamos tiempo, ahí invertimos nuestros recursos y nuestros talentos. Miren, algunos otros se conectan con el trabajo. Este año no voy a faltar ni un día. Y si hay tiempo extra todos los días, me voy a quedar tiempo extra todos los días. Pero este año logro el ascenso que quiero y me voy a conectar y me voy a comprometer ¿con qué? Con el trabajo. Y hay gente que vive conectada ¿con qué? Con el trabajo. Van al trabajo, llegan a casa, comen y se duermen. Porque están conectados con el trabajo. Y miren, y algunos otros que pareciesen ser sanos se conectan con la iglesia. Entonces, toda actividad que hay en la iglesia, ¿qué creen que hace la gente? Se conecta. Oye, que va a haber esto, yo voy a estar ahí. Oye, que va a haber aquello, yo voy a estar ahí. Y conectarnos con actividades de la iglesia podría ser bueno, y lo es, pero no es no es la conexión correcta. Y miren, todos necesitamos conectarnos a algo. Y dicho sea de paso, todos estamos conectados a algo. Todos estamos conectados a algo que nos nutre, a algo que nos llena, a algo que crea nuestra manera de pensar y nuestra manera de vivir. Y aquí quiero preguntarte, ¿a qué estás conectado? ¿A qué te vas a conectar en este año que estamos comenzando? Y miren, cada uno de nosotros podemos tener muchas opciones a cuáles conectarnos. Cada uno de nosotros podemos tener una fuente diferente de donde podamos adquirir energía, donde podamos adquirir aceptación, donde nos podamos sentir medios plenos, y podemos buscar cada uno algún área donde podemos dedicar nuestro tiempo, nuestros recursos y nuestros talentos. Así que si nos ponemos, te aseguro que cada quien tiene algo diferente. A cada quien le gusta algo diferente donde puede estar conectado. Pero vamos a la Biblia y vamos a ver el ejemplo de una de las personas, bueno, no de una, de la persona más asombrosa que ha estado aquí en la tierra, y veamos a qué era a lo que esta persona se conectaba. Esta persona es Jesús. Jesús fue un ser humano. La Biblia dice que nació, creció, tuvo hambre, tuvo sueño, tuvo sed, por ende tuvo ocupaciones, sintió lo mismo que tú y yo sentimos, que yo creo que un poquito más fuerte, y te voy a decir por qué. Si alguien ahorita quiere ir al Walmart, hay opciones para irnos, pero raro que se vaya caminando al Walmart, ¿sí o no? ¿En qué dices? Raro que se vaya caminando, pero está la opción, un Uber. Si tienes carro, tu carro. Si tienes necesidad, pues agarras la combi. Pero hay maneras de ¿qué? De movernos a un punto. En los tiempos de Jesús tenían que caminar. Por eso te digo, miren, Jesús fue una persona como tú y como yo, ocupado,
tenía una mamá a que atender, tenía una mamá por la cual ver, era una persona que servía a la gente. Y miren, y una de las cosas que más desgasta, acérquense un día a un médico, a un enfermero, es cuidar a una persona. Una de las cosas que más desgasta es atender a la gente. ¿Sí sabían que el pastorado o las personas que cuidan a la iglesia, su trabajo está comparado con los que se dedican a un cuidado y atención personal? Por eso es que cuando alguien quiere contratar a alguien para cuidar a un familiar, no sale menos de 300 pesos, Es un trabajo, claro, agotado. Entonces Jesús servía a la gente. Entonces, ¿por qué te digo esto? Porque Jesús estaba en la misma condición que tú y yo estamos. Jesús fue una persona, caminó, vivió como tú y yo vivimos. Pero Él, en medio de todo lo que Él hacía, Él nos va a dejar ver qué es lo que a Él hacía, que lo mantenía siempre estar conectado, que lo mantenía siempre haciendo la voluntad del Padre. Y vamos a ver el secretito de Jesús. Y miren, Mateo 14:23 nos dice lo siguiente. Fíjense lo que dice Mateo 14:23. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba ahí solo. Marcos 1:35, ahora no está jalando la pantalla, ahí apuntes, trae su Biblia, ahí puede ir a buscarla. Y miren, fíjense lo que dice Marcos 1:35. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto. Y ahí oraba. ¿Ya alguien más o menos sabe a qué se conectaba Jesús? ¿Y cómo se conectaba? Él no ponía wifi, no hacía una recarga telefónica. Y dice Mateo 26:36. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy ahí y oro. Entonces, miren, Jesús, por medio de su vida, nos deja ver que la fuente a la cual debemos conectarnos es Dios. Al lugar al cual tú y yo deberíamos de conectarnos es a Dios. Y Jesús nos muestra que la manera de conectarnos con Dios es por medio de la oración. Pero digan conmigo, ocupados y cansados. Es la vida de adultos, dice, ¿no? ¿Cómo es la vida de adulto? Ocupados y cansados. Pero entonces Jesús nos muestra que la fuente a la cual tenemos que buscar es a Dios. Lo que tiene los nutrientes para que tú y yo podamos vivir bien es Dios. Él es el lugar al cual tú y yo tenemos que caminar e ir. Es a Él. Y aquí es donde yo quiero preguntarte, ¿cómo te conectas tú con Dios? Orando. ¿Cada cuándo te conectas con Dios? Jesús dice que lo hacía todos los días. Y miren, muchas veces no nos conectamos con Dios porque ¿cuántos terminamos bien cansados del trabajo? Si uno a veces uno llega y dice, ay Señor, pues sí quería orar, pero mira, gracias por este día, pero es que me cansé. O estamos ocupados. Ay Dios, pues quería orar, pero me salió este compromiso. Y miren, Jesús oraba, según los versículos que leímos anteriormente, o muy tarde o muy temprano. ¿Y sabes qué tipo de personas hacen actividades o muy noche o muy tempranas? ¿Sabes qué tipo de personas son las que hacen actividades o muy tempranas o muy noche? Las personas que se ocupan en el día. Entonces Jesús, que tenía un estilo de vida, miren, hacía milagros, sanaba, ministraba a la gente. ¿Cómo creen que terminaba Jesús? Agotado. Y él tenía que buscar, miren, él tenía que buscar el momento. Jesús sabía que él no lo podía hacer durante el día porque en el día estaba ¿qué? Ocupado. Entonces Jesús o lo hacía
muy de tarde o muy de mañana. Dándonos Jesús y dejándonos saber que Él en el día era una persona ocupada. ¿Cuántos tienen ocupaciones? Jesús también tenía ocupación. ¿Cuántos terminan cansados? Jesús también se cansaba. Y entonces Jesús nos muestra que el modelo para estar conectados a lo que tenemos que estar conectados, no importa el cansancio y no importan las ocupaciones. Siempre habrá un tiempo para conectarnos con Dios. Entonces, cuando el día es agotador, ¿qué es lo que quieres llegar a hacer a casa? Descansar. ¿Sí o no? Lo que uno quiere es ¿qué? Descansar. Y miren, irónicamente, Jesús estaba agotado, pero una de las cosas que llegaba a hacer era conectarse con el Padre. ¿Sabes por qué Jesús tenía este hábito? Porque la Biblia dice, y lo vamos a ir viendo más adelante, que separados de Él, nada podemos hacer. Por eso es que muchas veces dedicamos nuestro tiempo, nuestra fuerza y nuestros recursos para conectarnos con cosas que son buenas, pero que no son esenciales para vivir. Entonces, una de las cosas que necesitamos en nuestro diario vivir es conectarnos con Dios. Así que dile de tu lado, dile, conéctate con Dios. Diles lo que necesitas. ¿Necesitas conectarte con Dios? Ahora tú dile, es que estoy ocupado. O dile, es que estoy cansado. Pero Jesús siempre encontraba un motivo para conectarse con Dios. Entonces, el mayor ejemplo lo tenemos ¿en dónde? En la vida de Cristo. Miren, Jesús enseñaba, sanaba y servía a las personas. Probablemente era una de las personas que terminaba más agotadas. Y sabes, aún a pesar de estar cansado y ocupado, comprendía y sabía lo vital que era para él conectarse con Dios. Jesús había entendido que conectarse con Dios no solamente era una práctica religiosa, sino que era vital. ¿Saben qué quiere decir vital? Que es necesario para vivir. ¿Qué es Dios para ti? ¿Es necesario para qué? Para vivir. Cuando entendemos que Dios es necesario para vivir, uno lo busca todos los días. Jesús había comprendido esta parte. Pero ahora puede surgir una pregunta, bueno, ¿y por qué conectarnos con Dios y no con otra cosa? ¿Por qué conectarnos con Dios y no con alguna otra persona? Y no por qué con alguna otra actividad. Y miren, Jesús se conectaba con el Padre porque reconocía y sabía que todo proviene de Él. Fíjate qué tan importante es Dios. Si tú y yo hemos medido a Dios solamente como un perdonador de pecados, nos hemos quedado cortos para ver quién es Él. Dios es, miren, tan solo con este ejemplo, Dios es tan poderoso que con solo hablar formó el mundo. Imagínate qué tan poderoso y tan vital es Dios para su creación, que Él es el que dice que la sostiene. ¿Por qué tendríamos que buscar conectarnos a Dios? Porque en Él está la esencia de la vida. Porque Él es todo lo que tú y yo necesitamos. Y Santiago 1:17 dice lo siguiente. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que todo lo bueno, ¿de dónde proviene nada más? De Dios. Jesús había comprendido que estar conectado con Dios iba a traer todo lo bueno para su vida. Porque cuando llegan los problemas, cuando te conectaste en un lugar que no tenías que estar conectado. Tenemos que conectarnos con la fuente correcta. Y miren, Jesús, quien es Dios, dijo esto en el Evangelio de Juan.
Ahí sí me puede ayudar poniendo la instrumental, ¿sí? Fíjense lo que dijo Jesús, que era ¿quién? Era Dios. Dicho sea de paso, miren, el Evangelio de Juan nos enseña a Jesús como Dios. Cada uno de los evangelios nos enseña una fase o una parte de Cristo. Entonces, el Evangelio de Juan nos enseña a Jesús como ¿quién? Como Dios. Es decir, a esa fuente a la cual tú y yo tenemos que pegarnos, acercarnos y mantenernos conectados. Fíjense lo que dijo Jesús. Dice Juan 15, del 4 al 5, dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Fíjense, ya hasta aquí Jesús empieza a poner las cosas claras y dicen, ¿saben qué? Fuera de mí ustedes no pueden hacer nada. Fuera de mí ustedes están imposibilitados para hacer las cosas. Fuera de mí no tienen lo que se requiere. Por eso si a veces uno siente que le falta algo para ser esa madre que Dios desea. Si a veces uno siente y dice, es que quiero ser ese hijo de Dios pero no puedo. Es que quiero ser este trabajador, quiero ser esta persona. ¿Sabes? Porque separados de Él no lo tenemos. Y sigue diciendo el versículo 5. Fíjense lo que dice Jesús: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Fíjense entonces Jesús y lo que nos enseña y lo que nos dice, ¿saben qué? Es necesario que estén conectados conmigo. Es necesario que estén conectados a la fuente. Es necesario que esa energía, esa vida que yo doy, la puedan obtener solamente de mí. Por eso es que a veces al servir a Dios uno se cansa y dice, no, ya no quiero. Ah, es que te conectaste a las actividades, no te conectaste a la fuente. Es que ya no puedo seguir haciendo esto. Es que te estás conectando a lo equivocado. Conéctate a la fuente. Y miren, Dios es la fuente de todo, y separados de Él nada somos. Es Dios a quien necesitamos conectarnos este año. Es a Él a quien tenemos que buscar en todo tiempo. Tenemos que tener nuestro tiempo para buscarle a Él. Y quiero decirte esto: con Dios no solamente se conecta los días domingos. A ver, ¿cuántos cargan nada más una vez a la semana su celular? Bueno, al menos que tengas un super celular que le dure la pila todo el día, pero te quiero decir esto: no nos conectamos con Dios solamente por venir a una actividad. Quiero decirte esto: las actividades que tenemos como iglesia solo son un reflejo de que estamos conectados con Dios. Por eso es que Jesús, cuando sanaba, cuando servía, cuando echaba fuera demonios, Él no se estaba conectando con Dios en ese momento. Él estaba demostrando que anteriormente ya se había conectado ¿con quién? Con Dios. Y muchas veces hemos creído que por estar aquí, que por venir a la célula, que por participar, nos estamos conectando con Él. Cuando la conexión realmente ocurre en nuestro cuarto, en lo privado, donde estamos tú y yo con Él solos, debería de ocurrir todos los días, porque es vital. ¿Para qué? Para vivir. Es a Dios a quien necesitamos conectarnos. Es a Dios del cual tenemos que mantenernos pegados. Ahora, quiero compartirte esto. Miren, el poder conectarnos con Dios es un camino que Jesús abrió. Dice la Biblia que Dios estaba enemistado con nosotros, que Él había ocultado su rostro de nosotros por nuestros delitos y nuestros pecados. Ahora quiero que veas esto. Conectarte con Dios es tan fácil porque está a la distancia de una oración. Conectarnos con Dios es lo
lo más fácil, porque está una oración de nosotros. Conectarnos con Dios es tan simple gracias a lo que Cristo hizo. Y te quiero decir esto: la Biblia dice que tú y yo, al ser pecadores, habíamos sido apartados y quitados de la presencia de Dios. Adán y Eva no obedecieron y fueron movidos. Es decir, el privilegio de estar con la fuente, un día lo tuvimos. Un día estuvimos en el jardín con Él, un día caminamos con Él, un día platicábamos con Él, pero a causa del pecado fuimos quitados. Aparece Jesús en la escena. Por eso es que muchas personas han reducido la oración a algo tan simple y básico de la vida cristiana, a algo tan cotidiano que si lo hacemos o no lo hacemos no tiene la relevancia. Pero detrás de la oración hay un sacrificio de alguien que entregó su vida para que tú y yo pudiéramos volver a estar conectados con el Padre. Cuando tú entiendes esto, la oración deja de ser simplemente 3 minutos o 2 minutos que nos tomamos por la mañana. Cuando comprendemos que no podíamos acercarnos a Dios y que tuvo alguien que morir en nuestro lugar, su sangre tuvo que ser derramada para unir a la parte que estaba molesta y traer a los que habían sido desterrados y unirlos nuevamente y decir, ahora nuevamente pueden estar juntos. Uno empieza a valorar esto. Uno empieza a valorar y dice, antes yo estaba alejado de la fuente, por eso es que lo que en mí se producía era lo malo, era querer hacer lo contrario. Pero gracias a Cristo, tú y yo podemos venir a la iglesia. Gracias a Cristo, tú y yo podemos orarle a Él. Gracias a Cristo, tú no necesitas que alguien ore por ti. Gracias a Cristo, tú y yo nos podemos acercar al Padre. Y ojo, no solamente acercarnos a Él, porque la Biblia dice que ahora Él habita en nosotros. Cuando entendemos que el sacrificio de Cristo nos abrió la puerta, es cuando uno empieza a valorar lo valioso que es lo básico. Miren, ahora que tengo a mi hija, empiezo a valorar los 20 pesos que me daba mi papá cuando me mandaba a la secundaria. Ahora que tengo a mi hija, lo empiezo a valorar, porque de repente yo me pongo a hacer cuentas y digo, les voy a decir, esta era mi dieta de todos los días de escuela: Pepsi, barritas de piña y unos taquis verdes. Esa era mi comida de todos los días. Me gustaba eso. Y yo un día me puse a hacer cuentas. Ahora que tengo a mi hija, ahora que les digo que a veces voy a la secundaria, vamos y vendemos postres, yo me pongo a hacer cuentas y digo, ¿qué sacrificio de los padres? Si un papá gana 1,000 pesos en ese entonces, si mi papá ganaba 1,000 pesos y me daba 150, hoy empiezo a valorar eso que para mí se me hacía tan simple y tan sencillo que antes tenía. Muchas veces el no ver que el poder orar y el poder conectarnos con Dios le costó la vida a alguien para reconciliarnos con Él. Ay, pues ya mañana oro. Ay, pues es que ¿para qué busco a Dios? Porque hemos vuelto lo que tuvo un valor muy grande, algo tan simple, algo tan sencillo y algo tan cotidiano. Pero cuando se te ha revelado lo que Cristo hizo, tú empiezas a valorar lo que para nosotros es tan simple. Para nosotros es tan simple venir a la iglesia. Un día le preguntaron a una persona que estaba en China, y esta persona se está platicando con un miembro de una iglesia en Estados Unidos, y el chino le empieza a platicar cómo era su iglesia, y él empieza a decir, nosotros nos reunimos escondidas, un día nos reunimos en la casa de uno, otro día tenemos, cada domingo, cada día tenemos que buscar un día diferente donde reunirnos. Y el americano le dice, yo quisiera que un día mi iglesia fuera como la tuya. Y el chinito dice que se queda así como que, ¿cómo? Si tú tienes un edificio.
tienes un grupo que toca muy bonito todos los domingos, si ustedes se pueden reunir, alabar, gritar y hacer todo lo que quieran, sí, pero si hace frío no viene. Sí, pero si la silla no le gustó, no se sienta. Sí, pero si le hicieron una cara, deja de venir. ¿Sabes por qué? Porque inclusive el venir a la iglesia es un privilegio que tú y yo tenemos gracias al sacrificio de Cristo. Por eso cuando nos conectamos con Dios, las cosas simples deberían de cambiar. Lo más básico que pareciese ser que tenemos en nuestra vida es lo que le costó la vida al que nos amaba. Y miren, Efesios 2 del 3 al 18 dice esto: pero ahora en Cristo Jesús, digan conmigo, en Cristo, vosotros que en otro tiempo estabas lejos, ¿cómo estábamos de Dios? Lejos. Habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Dile al de tu lado: Dios está cerca de ti. Y sigue diciendo el 14: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de la separación. Dice el 15: aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y dice el 16: mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. Dile: Cristo te ha reconciliado con Dios. Dile a tu lado, dile: Cristo te ha reconciliado con Dios. Dile: Dios no está enojado contigo. Dios no se va a vengar por lo que un día hiciste. En Cristo hemos sido, ¿qué? Reconciliados con Él. Y dice: y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. ¿Ya no está enojado Dios con nosotros? A ver, ¿cuántos somos hijos? ¿A cuántos les tocó ver una vez a su papá, a su mamá enojada o enojado? Si uno sabía que cuando papá, mamá o quien te cuidara estaba enojando, ni le hables, amigo. ¿Sí o no? Y más cuando uno era consciente de que la había regado y decía: no, ahorita no. Es más, miren, cuando se enojaban y ni siquiera culpa había sido de nosotros, y hasta uno decía: no, ahorita este no va a buscar quién se la hizo. Y si o no, había un respeto. ¿Por qué? Porque sabíamos que cuando estaban molestos no podíamos acercarnos a Él. Pero gracias a Cristo, la ira que Dios tenía en contra de nosotros, porque sí dice la Biblia que la ira de Dios estaba activa, pero ¿sabes sobre quién cayó? Cayó sobre Cristo en la cruz. Por eso es que el poder orar y conectarnos con Dios es un gran privilegio que a alguien le costó la vida. Dice el 17: y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Dice el 18: porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Acércate al papá. Gracias a Cristo tú te puedes acercar al Padre. Gracias a su muerte y a su resurrección, tú y yo podemos buscarle a Él. Tú y yo podemos acercarnos a Él. Podemos estar conectados con Él. Gracias a lo que Cristo hizo. Jesús nos ha dado un gran regalo: volver a poder estar con Dios, poder conectarnos nuevamente con nuestro Creador. Tú y yo ya no tenemos que hacer nada para ganarnos la atención del Padre. Ahí se acuerdan, uno ahí tratando de sacar 10 nada más para ver si el papá se ponía contento. ¿Se acuerdan ahí? Ahí en la escuela, tratar de portarse bien, tratar de hacerle caso en todo. En el caso de Dios quiero decirte esto: no te esfuerces por ser perfecto. Ojo, no creo que me malentiendan, pero no te esfuerces por ser perfecto para acercarte al Padre. Cristo ya lo hizo por ti.
Porque a veces si uno llega del trabajo y sabe que hizo cosas incorrectas y dice, ¿cómo me voy a acercar al Padre? ¿Cómo voy a orar si ve lo que hay en mi corazón? ¿Cómo me voy a conectar con Él si mira lo que pienso aún? No trates de ser perfecto para conectarte con el Padre. Cristo ya lo hizo por ti. Este año conéctate con Dios y no te separes de Él, ya que separados de Él, nada podemos hacer. Y miren, no busques en otro lugar, solo lo que Dios puede darte. Él es el creador de todo, Él es la fuente de todas las cosas y Él es el arquitecto por excelencia que sabe lo que tú y yo necesitamos. Y aquí quiero terminar con esto preguntándote, ¿cómo está tu conexión con Dios? ¿A qué te estás conectando? Ahí a lo mejor es tiempo de volver y decir, a lo mejor habías hecho de la oración algo tan simple y cotidiano para tu vida, cuando es un privilegio de reyes y sacerdotes. Así que cierra tus ojos y empieza a hablar